Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Rafa. ¿Qué tal, Chayo? Hola a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a darle seguimiento al episodio pasado y vamos a seguir con estos conceptos japoneses. Este segundo concepto se dice Chikata Ganai. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero en español se traduce en deja ir lo que no puedes controlar. Culebra. Creo que esto es un concepto bien profundo. El concepto de soltar el control es algo que se nos complica bastante al ser humano. Sí. Y a la vez creo que es algo que nos da mucha libertad. Nada más que sabes qué he descubierto últimamente. Porque yo te preguntaría, ¿qué es soltar el control? ¿Qué me dirías? Pues mira, primero usando un comentario, dos comentarios al margen. Cuando digo bienvenidos, me refiero al plural que incluye a todos, ¿eh? Por si a alguien le ofende. Segundo, creo que esto es lo que realmente define a un samurái espiritual, ¿no? Porque es de lo más complicado que hay que hacer. ¿Qué es lo que para mí significa esto? Para mí esto significa, si usamos el lenguaje de la metodología de la integración avanzada del ser, que yo tengo que trabajar en equipo con el poder superior, fuente o como tú lo quieras. Yo soy el que decide qué sembrar con mis palabras, mis pensamientos y acciones. Ese sería mi libre albedrío para mí. Y lo que tengo que soltar, ¿no? Porque esa es la parte, o sea, en equipo tengo que soltar cómo, cuándo y con quién voy a cosechar lo que yo siembro. Eso es algo que no voy a poder controlar, ni la circunstancia ni nada. Esa es una parte. La otra, que es precisamente el hecho de ver que yo no puedo cambiar a los demás en mis interacciones diarias, que lo único que puedo cambiar es la forma en la que yo percibo y cómo reacciono. Así es como yo lo interpretaría. ¿Tú? Sí, pues sí, creo que en la primera que dijiste, para mí es el fondo, porque el control, pues creo que viene precisamente del querer controlar, valga la redundancia, el cómo se dan los frutos de mis acciones o cómo emergen las reacciones de mis acciones. Y como tú comentaste ahorita, estoy muy de acuerdo en que en realidad para mí ese es el libre albedrío. Dios es esa fuerza impresionante que mueve todo en el universo, es esa fuerza que rige, que empuja, que forza a todas las leyes que rigen el universo, y nosotros tenemos el libre albedrío, que es la decisión, tomar las decisiones de cada una de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Y pues como dijo Isaac Newton, cada acción que se ejerza pues genera una reacción que viene en forma inversa, correspondiente en aceleración. Entonces yo tengo el libre albedrío y yo ejerzo la acción que yo decido, que yo elijo ejercer, y el soltar el control es precisamente en cómo, como dijiste tú ahorita, como que esa sería la voluntad de Dios, ese sería Dios acomodando los frutos de mis semillas o las reacciones de mis acciones. Soltar el control es algo que en realidad a veces es doloroso, o duele pues, porque creo que donde más se nos puede complicar, porque está sencillo el decir, bueno, yo voy a hablar con la verdad y pues que yo suelto el control de quien me hable con la verdad. Bueno, ahí suena un poquito más fácil, pero la cosa se empieza como a poner un poquito color de hormiga cuando queremos mucho a alguien. Sí. Porque cuando queremos, las relaciones que tenemos muy cercanas, la familia, los amigos muy, muy, muy cercanos, la pareja, las personas que realmente tenemos mucho cariño, y que pues a veces sucede que las acciones de nuestras, las reacciones de nuestras acciones no se acomodan como nosotros queremos, o soltar duele el no saber si en realidad,
la persona se aleja o nosotros tenemos que alejarnos o no se dan las cosas como yo quiero. Creo que ahí es en donde se nos complica soltar un poco el control porque duele, o sea, como que luchamos. Y ¿sabes qué creo a veces? Que ahí, en el episodio pasado, tú hablabas que para ti la intuición y el tasbiendismo era Dios hablando, o sea, era escuchar ese poder superior. Y a veces creo que en esa lucha interna cuando estás confundida entre soltar el control o es el tasbiendismo, porque entonces si estoy viendo que esta relación está complicada, entonces quiere decir el tasbiendismo me está diciendo que me aleje, eso sería soltar el control, o es que luche, o me está diciendo mi intuición que me quede porque yo me quiero quedar, porque quiero mucho a esa persona, pero sí me explico, ahí se nos puede revolver un poco, o al menos a mí en lo personal me pasa mucho eso, me pasa mucho que estas tres etiquetas, voy a decir, la intuición, o sea, lo que siento, lo que me dice, el tasbiendismo y el control, a veces no estoy tan segura de si yo estoy queriendo ver lo que yo estoy queriendo ver. ¿Sí me explico? Completamente. Yo ahí agregaría a la primera parte que dijiste. Uh-huh. Yo estoy completamente de acuerdo que es con personas que queremos, pero yo diría que es más bien con personas con las que tenemos un fuerte vínculo emocional, porque con alguien que odio o con alguien con el que no me cae bien pasa lo mismo. Quiero controlar o por qué lo hizo o lo que me hizo, porque al final de cuentas es que nubla, ¿no? Obviamente, en mi caso yo diría que uno te hace querer controlar o de una u otra forma o querer controlar el por qué lo hizo o vengar, o sea, que pague por sus acciones. También en mi caso, lo agregaría así. Para mí sería como que los vínculos emocionales son los que te van nublando y entre más fuerte es un vínculo. Por eso yo creo que muchas veces, por ejemplo, en teoría sistémica, un victimario se queda unido en el sistema por una emoción fuerte, porque evidentemente vino a hacer algo que no. O muchas veces los maestros budistas mencionan que cuando alguien mata a una persona, por ejemplo, se crea un vínculo fuerte por la conexión. Entonces creo que se refiere a eso. Yo lo entendería así, ¿no? Que con las personas con las que, o el miedo también, por miedo, o sea, creo que esto va originando también muchos de los patrones codependientes que tenemos con las personas, porque a final de cuentas la codependencia toma muchas formas. Puede ser evasión, puede ser control, puede ser sumisión, puede ser lo contrario. O sea, hay muchas formas en las que queremos controlar las cosas como sean, y creo que esta realmente, por eso decía que es para samuráis espirituales. Se oye bien bonito, y está bien poético y suelta el control y todo el mundo pone así como ay, carita de emoción, pero creo que es lo más complicado. Y si nos ponemos a ver, todas las tradiciones de una u otra forma hablan de esto. O sea, si nos vamos a un contexto cristiano, pues el hágase tu voluntad, o sea, el T mayúscula, tú, ese es precisamente el cómo se van a dar los frutos o de lo que esté pasando ahorita. Puede ser que un evento que me esté ocurriendo ahorita yo tenga a pensar que está disasociado a algo que yo hice en el pasado, pero tuvo que haber tenido una causa también. Claro. Si nos vamos a un contexto de yoga, por ejemplo, la línea más poderosa una de las dos, el Ishvara Pranidhana, que Ishvara es precisamente esta fuente, y el Pranidhana es rendirte, entregarte a que tiene que ser de una u otra forma. El concepto del Tao, por ejemplo, me gusta a mí mucho cómo se explica este Tao, que es esa fuerza que mueve todo, y cómo el fluir es básicamente no ir en resistencia con esta forma en la que se tienen que dar las cosas. Creo que cada quien aquí tiene que ver cómo le funciona a cada quien, porque sí, ahorita te paso el micrófono, sí creo que aquí hay un rumor
También, por ejemplo, hay un rumor que se empieza a entender a mi perspectiva de forma errónea, que muchas veces esto, por ejemplo, en la Bhagavad Gita, que es uno de los textos más importantes de la India, hay una línea muy famosa en la que Krishna, que es Dios encarnado, le está dando lecciones a un príncipe que se llama Arjuna, y hay una línea muy famosa porque le dice, tienes que renunciar al fruto de tus acciones, ¿no? Y mucha gente interpreta esto, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, como el renunciar al fruto de mis acciones es ya no actúo y ya me quedo yo flotando en el universo sin planes ni proyectos, y eso no es, de mi perspectiva, estar desapegado. Claro que quiero tener una intención clara de dónde tengo que ir, claro que tengo que hacer los movimientos que siembren lo que yo busco, y lo que tengo que soltar es si voy a llegar a ese destino, cómo voy a llegar a ese destino y cuándo voy a llegar a ese destino. Pero esto creo que de una u otra forma constantemente nos lo están bombardeando, pero es, a mi perspectiva, de las más difíciles de poner en práctica y vivir todo el día. Se me fue lo que iba a decir. No lo puedes controlar. Exacto, suelto el control porque se me fue lo que iba a decir. No me acuerdo. Pues sí, bueno, mientras te acuerdas, para que no se queden pensando, creo que esta parte también de las expectativas que tenemos de los demás, o sea, sí hay una fuerte, vínculo emocional fuerte, el querer cambiar a las... Yo, de alguna u otra forma, quiero que lo que yo siembro, quiero tener así como una dispensación cósmica, en la que lo que yo siembro se coseche en las personas que quiero, ¿no? O en el príncipe azul que quiero que llegue, o en cómo sea mi mamá, o cómo quiero que sea mi hermana, o cómo quiero que sea mi amigo, y que se pueda cosechar ahí. Y eso no se puede, o sea, es un esfuerzo realmente muy desgastante el empezar a querer cambiar a otras personas y darse cuenta que el único que puedo cambiar soy yo. Creo que tú lo dices muy bonito muchas veces, como pues hay que ver ante las cosechas que yo tengo, esto es lo que hay, ¿no? ¿Y qué hago con esto? Ahí es en donde, ese es mi punto, porque se oye muy bonito y se oye muy, muy ¿cómo te diré? Muy, pues, romántico, digamos, el decir, ríndete y suelta y fluye y ríndete a Dios. Para mí el ríndete a Dios o el Ishvara Pranidhana es precisamente yo acciono y suelto cómo se da la acción. No querer, obviamente, que se dé con quien yo quiero. Para mí eso es rendirte. ¿Sí? Pero el rendirte y el fluir y el soltar, no quiere decir, como tú dijiste ahorita, no actuar. Entonces, el punto que yo te decía hace ratito, en donde creo que se revuelve, o a mí se me revuelve a veces, es en qué acción debo ejecutar. No en el rendirme, sino en el qué acción debo ejecutar, porque, se puede malinterpretar que rendirte o soltar el control es, bueno, pues estoy en una situación en donde no me siento cómoda, pero ríndete, no hagas nada. ¿Sí me expliqué? Sí, completamente. O qué haces, o eso que te decía yo, el estás viendismo, porque pues si estás viendismo es que no está funcionando algo. ¿Y qué es eso? ¿Son los frutos de mis acciones? ¿Acciono diferente? ¿O estás viendo? Pues no funciona, punto, vete, haz de cuenta. O el suelte el control. Bueno, pues deja que las cosas sucedan. Y si tú estás viendo que si el cambio está en mí y en mí puedo yo quedarme callada, si yo me quedo callada ya no hay conflicto. Entonces, ¿eso es soltar el control? ¿Eso es rendirme? ¿O actuar congruente conmigo? Aunque a lo mejor a lo mejor se cree que es que estás queriendo hacer las cosas como tú quieres. ¿Sí me expliqué? Ahí se hace como a veces bolas el engrudo, porque muchas veces, como dice Lucía, la teoría es muy fácil. No creo que llevarlo a la práctica sea difícil. Creo que distinguir entre la acción, congruente, correspondiente a ejecutar, a veces no es tan fácil de distinguir.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso digo que esta para mí es la más difícil de aplicar, pero yo creo que en última instancia todos deberíamos, si estuviera yo bien conectado con Dios, con la fuente, no habría duda. El tema es que en mi caso yo me he dado cuenta que por mis hábitos o por mis intoxicaciones de muchas emociones o programaciones que me voy creando, eso es lo que hace que yo me engañe y que lo que yo creo que me está diciendo mi intuición en realidad es mi ego para mantener el saboteador. Eso lo hablábamos el capítulo pasado, que yo ahí creo que pues que sería un poco, haz de cuenta, pues eso es lo que seguramente los apóstoles venían y le preguntaban a Jesús, no, oye, estoy bien atorado, ¿qué ves tú? ¿No? O lo que le preguntaban al Buda, o lo que en el mundo terapéutico moderno es lo que alguien va a buscar un terapeuta, porque ese vínculo emocional, si la persona está desapegada del tema de la persona, pues tendría la opción de poder tener un poco más de claridad. Entonces sí, lo ideal sería pues encontrar a alguien que tú veas. O sea, creo que es muy personal qué frase, qué método que haga que tú empieces a integrar y programar en ti el rendirte o el dejar que no controles. Ya dijimos ahorita 4 o 5, hay muchísimas más en todas las tradiciones, ¿no? Eso creo que es muy personal. ¿Cómo lo metes al sistema? Y ya después, en los momentos en los que se complica, creo que es muy bueno el saber que uno no puede solo, porque hay veces en los que, sobre todo entre más escarbes, vamos a necesitar alguien que nos ayude a ver con claridad, uno o grupo de personas, que eso sería un poco la fuerza en el budismo de la sangha, de las personas que están compartiendo un camino espiritual contigo, que pues siempre es muy fácil, ¿no? Por eso nosotros lo vemos como terapeutas y coaches, vérselo al otro está padrísimo, pero fíjate, verlo uno mismo, ahí es donde yo me he dado cuenta que yo me convencí muchas veces de que lo estaba haciendo, pero no estaba realmente, no venía desde una parte intoxicada de mi mente. Pero fíjate que hay un punto bien importante. Yo sí estoy convencida, digo, puedo estar equivocada, porque si le pregunto a alguien más, me va a decir que no. O sea, digo, sí. Estoy convencida que estamos entrando en una etapa en donde el nivel de conciencia colectivo y el nivel cognitivo colectivo ya es el de un adulto, o sea, ya estamos más evolucionados. Sí. Porque aquí entrarían preguntas, digo, ya me estoy yendo a filosofar al fondo, pero aquí entrarían preguntas como, ¿cuál es nuestra misión? Como decíamos en el episodio pasado. Pues nuestra misión en realidad de todos es conectar con el espíritu. Correcto. ¿Sí? Conectar con mi espíritu esa es una cosa individual, ¿sí? Conectar con el espíritu sería conectarte con Dios, ¿sí? Entonces, si mi misión es conectar con el espíritu, pues de alguna manera yo tendría que tener, o tendríamos que ir a buscar el ir confiando en lo que yo estoy sintiendo. Correcto. Porque, nada más que pues entonces luego, pues el chiste es cómo saber si es el ego que me está diciendo o si realmente estoy conectada. Entonces, si creo que no tengo la capacidad de conectarme, o sea, pues nunca me voy a conectar, ¿estás de acuerdo? Sí. Y el ir con alguien que le tienes mucha confianza está súper padre. Pero si yo elijo 3 personas que les tengo un chorro de confianza y les platico la misma situación, me dicen cosas diferentes. Entonces, aun cuando tú estás en una sangha o en un grupo de personas y están todos están con la misma situación, con el mismo problema o con la misma, digamos, mecánica que tienen que resolver, y todos tienen la misma guía y los mismos libros y los mismos estudios, y no están de acuerdo todos. O sea, todos dicen cosas diferentes. Entonces, si yo voy y pido a alguien, oye, ¿qué hago aquí? Y le digo a este qué hago aquí, y le digo a este qué hago aquí, me van a decir cosas diferentes, ¿sí? Claro. Y muchas veces. O parecidas, dependiendo. La mayoría de las veces son diferentes. Y la cosa es, si yo le voy y le pregunto a alguien y yo pienso una cosa y él otra, voy a confiar, o sea, voy a decidir que él está más conectado
que yo o tengo que decidir quién está más conectado, ¿sí me explico? Porque pues de hecho pues esa es la idea, no la idea, sino esa es precisamente parte del plan evolutivo, en donde ya no hay el maestro, sino es un poder escuchar qué opinas, pero las decisiones a final de cuentas deberían de empezar a ser un poquito más individuales por la confianza de conectar con el espíritu, porque si no le estás dando la importancia, o sea, estás tú creyendo que el otro está bien conectado, o sea, lo vemos como terapeutas. Llega el paciente con toda su confianza y pide una opinión, y la opinión de un terapeuta es diferente a la del otro terapeuta, es diferente al del otro. Que sí me expliqué. Sí, pues ahí yo creo que es donde entra, porque digo, el que tú preguntes y expongas no quiere decir que le des la responsabilidad al otro de que sea la biblioteca del universo que te va a decir qué hacer. No lo quieres hacer Dios a la persona. O sea, en una circunstancia, si yo voy con alguien y los tres me dicen lo mismo, pues entonces creo que sí hay una gran indicación de que yo me estoy autoconvenciendo. Si cada uno me dice algo distinto, pues creo que ahí el tasbiendismo sería, tienes que confiar en ti. O sea, yo lo digo en mi caso. En mi caso, mi conexión con Dios desde chiquito que se rompió, haz de cuenta que me puso unos lentes rojos. Entonces, pues mis épocas budistas estuvieron entintadas de rojo. Mis épocas para donde volteara yo, el mundo iba a ser rojo porque viene de mí. Entonces, en un mundo ideal, como tú bien dices, desde niño se mantendría esa conexión o se debería de instalar una conexión sana de ese poder superior para que te acompañe en las diferentes etapas. Entonces, hablo por mí, yo me he dado cuenta que muchas de las cosas o muchas de las decisiones que yo tomaba con los lentes rojos estaban entintadas de autoengaño. Ahora, yo te diría, porque es una cuestión muy personal, hay que aventarse y confiar. A final de cuentas, el tiempo va a decir, si yo me estaba autoengañando, 4 años después voy a estar en una situación nada agradable. Si era realmente mi alma, 4 años después, el tiempo me habrá dado la razón. Claro. Pero hay que actuar, porque quedarse en la cabeza no sirve de nada. Entonces, a irse, vámonos. No, o quizás buena idea, pues, confiar en una persona. Y en esa persona es que tienes mucha confianza, que está realmente muy conectado, pues le preguntas y lo sigues, porque pues ahí nunca vas a saber si otro opina diferente. Eso que estás hablando es precisamente, pues, así empezó el cristianismo también, pero eso es básicamente lo que define en Oriente, sobre todo en el budismo tibetano, que hasta le dicen lamaísmo, el que tú tengas una relación con una maestra, un guía espiritual de confianza. La premisa sería, ¿no? Yo estoy buscando a alguien que sé que tiene algo que yo no tengo, y confiar que con la claridad que esa persona tiene, me va a decir cuál es el camino. Ahora, en mi experiencia, muchas de las veces que yo llegaba, yo decía, es que me quiero ir a la derecha. Y decía, pues sorpresa, te vas a la izquierda. Y ahí empieza la lucha. Pero yo me acuerdo también, uno de mis lamas me decía, ¿qué vas a hacer si un día tu lama te dice, ve y roba un banco? O mata a alguien, ¿no? O sea, porque es muy fácil hacer transferencias, sobre todo de cuestiones psicológicas en las figuras espirituales, lo hemos visto con todas las sectas, ¿no? En el que a lo mejor la prueba de tu maestro o maestra es, piensa, Samantha, o sea, decide por ti, porque sí he visto muchos casos donde se sigue con fe ciega también, pues igual, a las personas. Igual puede pasar con un terapeuta. Completamente, con quien sea. Sí. Que ahí sería un poco el poder, o sea, creo que todos tenemos cierto radar antitonterías en el fondo, si no estamos tan contaminados, de que cuando alguien yo lo veo con personas que me han dado consejos terapéuticos que muchos no me agradan. Sí he podido discernir que hay unos que sé que mi alma los recibe porque sí son de a de veras, y otros que sí digo con todo respeto, estoy en desacuerdo. Pero eso creo que viene a medida que vas conectando con tu intuición sana, para poder tener la humildad de cuando te digan uno que no te gusta, aprender y ponerlo en práctica para cambiar. Y los otros, con todo respeto, decir, yo creo que no. Claro. O sea, no es
Pues por eso si no ya estaríamos todos iluminados, integrados. Pero es un viaje interesante. Si lo ponemos ver también que hay un orden o una situación, hay una conciencia o un orden que hace que todo esto se acomode, pues para algo estoy ahí en ese momento con esa persona y por eso nuestra metodología del tercer paso es sembrar. Con lo que tengas hay que actuar, ¿no? En el budismo, en el camino del bodhisattva, que es esta persona que se quiere iluminar para ayudar a todos los seres. A pesar de que no eres un Buda que tiene la omnisciencia o la claridad total para ver todo lo que implica, entre comillas, estás obligado a actuar con el conocimiento y con la conciencia que tengas en ese momento. Pero hacer algo, porque nuestro saboteador o mi saboteador tiene todo lo que necesita para que yo me quede atascado. Eso sería el samsara, en no querer salir, en no querer hacerme responsable, en no afrontar mis miedos, en no cambiar mis conductas. Y sobre todo cuando la situación no está tan fea, pues se queda ahí perpetuándose. Creo que por eso a veces el tocar fondos, o eso sería, pues en muchos contextos en el budismo, la renuncia, ¿no? O el tocar un fondo en alguna situación complicada, en un matrimonio, en una sustancia, el que has perdido tu dinero, que se te muera alguien, en los que eso podría tener la suficiente fuerza para sacudirme y espabilar y abrir los ojos y poder o pedir ayuda o confiar o dar un paso. Pero pues sí, es trabajoso, como diría Cuca. Sí. Muy bien, pues a soltar el control. Así es. Que así sea. Gracias. Gracias.